Dios le bendiga. Bienvenidos a nuestro servicio en línea o virtual, como usted prefiera llamarle. Hoy vamos a compartir acerca del tema lo que es necesario, basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42. Vamos a adorar al Señor y regresamos para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente en esta mañana, tú que nos estás viendo desde tu casa. Quiero pedirte que en este momento me acompañes a adorar juntos al Señor de la gloria, aquel que murió por ti y por mí en la cruz para nuestra salvación, aquel que venció el poder de la muerte, porque sabemos que tenemos un Dios poderoso que incluso venció a la muerte. Te adoramos, Señor Jesucristo, te bendecimos, Padre. Recibe nuestra adoración, Dios. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Al que está sentado, dile en el trono y al Cordero, y al Cordero, sea el honor, sea la gloria solo a ti, Jesús. Sea la gloria, sea la honra, y sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti, oh sí, decláralo. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Oh sí, Jesús, mi alma clama por ti, Dios. Así como el ciervo brama junto a las corrientes de las aguas, así clama, oh, por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo.
Adora al Rey, hermano, y dale la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Mi alma clama por ti. Oh, sí, Jesús. Mi alma clama por ti, Señor. Mi alma clama por ti. Solo por ti. Solo por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Clamamos por ti, Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Solo por ti, Señor Jesús. Te adoramos, Rey. A ti sea la alabanza, Dios. Muy bien, vamos a entrar en la lectura de la palabra del Señor. Leo de la Biblia de las Américas, Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Dice así: mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos, y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Vamos a orar. Padre celestial, bendice nuestras vidas, que al recibir tu palabra seamos bendecidos, seamos edificados y seamos transformados en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Tome su Biblia conmigo y hagamos la declaración de fe que hacemos antes de entrar en la palabra de Dios. Diga conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Soy todo lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo, y puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará nuestras vidas para siempre. Como les dije, hoy vamos a hablar acerca del tema lo que es necesario. Mire, el confinamiento producto de la pandemia ha causado una fatiga emocional entre las personas. Tanto tiempo en casa sin poder salir nos ha hecho perder el sentido del tiempo. Algunos ya no saben qué hacer con tanto tiempo disponibles, y otros hacen mal uso del tiempo. Los tiempos de sueño y de comida o de alimentación de muchos se han visto afectados. Inclusive hay quienes han aumentado de peso. Pero también están los que a causa del estrés han rebajado, producto de las muchas preocupaciones. Y es necesario que nosotros nos replanteemos muchas cosas, y este escenario nos lleva a preguntarnos qué es lo que verdaderamente
es necesario e importante. Ahora, el texto que leímos nos presenta a Jesús en el seno de un hogar compuesto por Marta, María y su hermano Lázaro, el mismo que el Señor resucitó. Creemos nosotros que Marta era la hermana mayor y que la casa le pertenecía a ella. Jesús era un habitual visitante en la casa de Marta, de María y de Lázaro. Cada vez que él iba camino a Jerusalén y pasaba por Betania, porque ellos vivían en Betania, él se hospedaba en este hogar. Y es sumamente importante porque la Biblia nos presenta a Marta enfocada en el servicio. Cada vez que usted lee en las escrituras acerca de Marta, o la mayoría de las veces, que son pocas por cierto, la encuentra a ella sirviendo. En el texto que leímos, a ella la vimos sirviendo. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 2, cuando Jesús está en la casa de Lázaro, después de haberlo resucitado, que le hacen una cena, la Biblia reitera, y Marta servía. Así que Marta era de esas personas activas que le gusta servir, esas personas que le gusta atender a los demás, y sobre todo si era su amado Señor Jesucristo. Ahora, el texto también nos deja ver que Marta gozaba de la confianza del Señor, pero que también Marta era una mujer de trato directo y muy franca al hablar. Vemos que ella se le acercó a Jesús y le habló de frente, le dijo: no tenga cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile que me ayude. Era una mujer muy franca al hablar. ¿Sabe? De alguna manera a mí me agradan ese tipo de personas que son francos y directos al hablar. Ahora, también observamos que en esta historia Jesús amonesta amorosamente a Marta y le dice: Marta, estás tan afanada, tan turbada con muchas cosas, pero una cosa te era necesaria, y tu hermana ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Piense por un momento en esa expresión tan sencilla: lo necesario. ¿Sí? ¿Y cuánto significado tiene esta expresión? Y quiero hacerle algunas preguntas. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas son necesarias realmente? ¿Cuánto de lo que hacemos es verdaderamente necesario? ¿Y cuántos bienes que poseemos son realmente necesarios? Te dejo con este pensamiento. Y hoy quiero justamente hablarte de lo que es necesario y de sus implicaciones. Prepara tu corazón porque vamos a entrar en este tema. En primer lugar, es necesario ordenar las prioridades. Vemos nosotros que prioridad es lo que se considera primero en orden de importancia en relación con otras personas o cosas. La vida en general se trata de organizar las prioridades. Muchas personas pierden su vida porque simplemente no organizan sus prioridades en ellas. Muchas personas fallan al organizar sus prioridades porque no las tienen correctas en su vida. Es decir, no tienen las prioridades adecuadas. Ahora, en este tiempo de pandemia, si nos ha servido para algo, es para hacernos ver las verdaderas prioridades, el orden de nuestras prioridades. Y en la vida cristiana nosotros también tenemos que aprender a ajustar las cosas en las prioridades correctas, a sacar el tiempo para tomar lo que es verdaderamente importante. En relación a esta historia encuentro tres cosas que son verdaderamente prioritarias, que todo discípulo, que todo hijo de Dios debe tener en cuanto a lo que es necesario. En primer lugar, es prioritario recibir a Jesús en casa. El texto nos dice que Marta y María recibieron a Jesús en casa. Es sumamente importante que nosotros como cristianos tengamos a Jesús en nuestra casa, que Él sea el huésped divino de nuestro hogar, que sea el bien recibido en el seno de nuestras casas. Mire, es sumamente importante que Jesús esté en nuestras casas. Ahora, abrirle, o más bien
permitirle a Jesús estar en nuestra casa también significa abrirle el corazón a Jesús. En Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Notamos que es sumamente importante. Entregarle el corazón a Jesús significa abrirle la puerta de nuestro corazón, dejar que Él entre a nuestra vida, que Él sea el invitado, el Señor, el dueño de nuestra vida. Esto es sumamente importante. Así que la primera prioridad que vemos nosotros, que debe tener todo cristiano, es abrirle su corazón a Jesús, es dejar que Jesús viva en su casa, que sea el invitado, el huésped divino en nuestros hogares. Hermanos queridos, y lo segundo que observamos, la segunda prioridad, no es solamente abrirle la puerta de nuestro hogar a Jesús, es también pasar tiempo con Jesús. Notamos en el texto que leímos que mientras Marta servía, María estaba a los pies de Jesús. Esta expresión significa que ella era una discípulo del Señor. Y es interesante porque los rabinos no tenían discípulos mujeres ni niños. Ellos no permitían que ni mujeres ni niños se les sentaran a los pies para escuchar sus enseñanzas. Solo hombres. Pero Jesús era diferente. Él vino a romper ese paradigma. Y ella, como muchas otras mujeres, también cuando Jesús enseñaba, tenían la posibilidad, la libertad de sentarse a sus pies a escuchar su palabra. Eso es sumamente importante. Usted y yo también tenemos que aprender a pasar tiempo con el Señor. Mire, no basta con recibir a Jesús en nuestro corazón. Hay que pasar tiempo con Él. Todos nosotros tenemos el mismo tiempo, las mismas 24 horas, pero no todos utilizamos las horas de la misma manera. Mucha gente dice que no tiene tiempo para Jesús porque realmente Jesús no es prioridad para ellos. Pero si Jesús fuese prioridad para nosotros, no solamente le abrimos nuestro corazón, pasamos tiempo con Él, buscamos el tiempo. Si no hay tiempo, hacemos el tiempo para estar con nuestro Señor. No hay nada más importante en la vida de un discípulo que pase tiempo con Jesús. No hay otra actividad más importante en tu día que la de pasar tiempo con Jesús. Esta actividad debe estar en el número 1 entre tus prioridades de tu día. Te hago una pregunta: ¿cuánto tiempo al día pasas tú con Jesús? ¿Le dedicas a Jesús en tu tiempo? A veces nosotros le damos las sobras a Jesús y no le damos lo que Él se merece. Mire, no solamente la prioridad que le abriera y le recibiera en su casa, también es prioridad que pase tiempo con Jesús. Marta estaba sirviendo y eso no está mal, pero María estaba a los pies de Jesús pasando tiempo con Él. Y en tercer lugar, María no solamente estaba a los pies de Jesús, estaba escuchando la palabra de Jesús. Es prioridad escuchar la palabra de Jesús. Y eso es sumamente importante. Hermanos, tenemos como discípulos del Señor no solamente que abrirle nuestro corazón, no solamente tenemos que pasar tiempo en oración con el Señor, contemplando su bondad, su belleza, su presencia, pero también tenemos que aprender a pasar tiempo con Jesús en su palabra. ¿Cuánto tiempo usted dedica al estudio de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo de tu vida en este tiempo de pandemia dedicas a escuchar mensajes de la palabra de Dios? ¿O te la pasas viendo tutoriales de tantas cosas que te olvidas de pasar tiempo con Jesús y también de pasar tiempo escuchando la palabra de Jesús? No hay nada más importante en nuestra agenda espiritual
que escuchar la palabra de Dios, que alimentarnos con la palabra de Dios. La palabra no solamente informa, la palabra transforma. Sí, estimado hermano, la palabra no solamente transforma, la palabra alimenta. Y no solamente alimenta, la palabra nos hace crecer en fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Usted va a crecer en fe en la medida que tenga contacto con la palabra de Dios. Es sumamente importante que nosotros pasemos tiempo con el Señor y con su palabra. Esto es sumamente importante. Así que entendemos que lo necesario es ordenar nuestras prioridades. Y en cuanto al cristianismo se refiere, 3 cosas deben ser prioridad en la vida de todo discípulo. Número 1, abrirle su casa a Jesús. Número 2, pasar tiempo con Jesús. Y número 3, escuchar la palabra de Jesús. Esto va a transformar, esto va a cambiar nuestras vidas, esto va a hacer nuestras vidas dinámicas. Vamos a estar llenos de Dios, vamos a estar llenos de su palabra, vamos a estar llenos del amor del Señor. No hay nada más valioso para un discípulo que aprender a estar con el Señor y con su palabra, a abrirle nuestro corazón a Jesús. Y si tú me estás escuchando en esta hora y eres un oyente de la palabra, pero no le has abierto el corazón a Jesús, yo te digo, este es el tiempo especial, esta es la hora para que tú le abras tu corazón a Jesús. No puede haber cambio en tu vida realmente significativo, no puede haber transformación hasta que tú no le abras tu corazón a Jesús. Si no le has abierto tu corazón a Jesús, eres de los que está junto al camino, pero el Señor te quiere en el camino. Y para eso basta simplemente reconocerle a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Basta que nosotros reconozcamos que necesitamos de Él. Basta, hermano, que usted y yo le confesemos nuestro pecado y le hagamos a Él Señor y Salvador de nuestras vidas. Jesús quiere ser el Señor y el Salvador de nuestras vidas. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos y lo creyeres en tu corazón, dice la Biblia que serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Así que hay que confesar y hay que creer. Es sumamente importante que usted y yo le entreguemos nuestro corazón a Jesús. Quiero decirte, Jesús no quiere una parte de tu vida, Él lo quiere todo. Y se me viene a la mente aquella ilustración de aquel hombre que todos los días en su vida se enfrentaba a una lucha con el diablo. Todos los días el diablo pateaba la puerta de su casa y él se la pasaba todo el día peleando con el diablo. Un día él vio pasar a Jesús por su casa y le invitó a entrar y le dijo: mira, te ofrezco el cuarto de huéspedes. Y el Señor humildemente aceptó. Y al siguiente día nuevamente el diablo pateó la puerta y él se la pasó peleando con el diablo todo el día. Al atardecer le reclamó al Señor: ¿por qué no me ayudaste? Y el Señor le dijo: ¿sabes qué? Solo me diste el cuarto de huésped. El hombre le dijo: bueno, te doy el cuarto de mis hijos. Y al siguiente día ocurrió lo mismo. El diablo se la estuvo peleando con este hombre todo el día. Al final del día el hombre volvió a reclamarle a Jesús: ¿qué pasó? ¿Por qué esta vez no me ayudaste? Y él me dijo: solo me diste el cuarto de tus hijos. El hombre entonces le dijo: ¿sabes qué, Señor? Ven a mi recámara principal. Y al siguiente día el diablo nuevamente pateó la puerta de su casa y empezó a pelear con este hombre. Al atardecer el hombre volvió a reclamarle al Señor y el Señor le dijo: solo tengo tu cuarto principal. El hombre entendió por fin y dijo: ¿sabes qué, Señor? Aquí están las llaves de mi casa, tómala completa. Al siguiente día, una vez más, el diablo pateó la puerta
de la casa. Y ahora se encontró a Jesús en la puerta. El diablo se puso pálido y dijo: me equivoqué de casa, y se fue. Hermanos queridos, el Señor quiere todo nuestro corazón. ¿Estás tú hoy dispuesto a abrirle al Señor tu corazón y a entregarle tu vida? En segundo lugar, es necesario hacer a un lado las preocupaciones. Lea conmigo el verso 40. Dice así: pero Marta se preocupaba con todos los preparativos, y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora, Marta estaba afanada con todos los preparativos. Al parecer al Señor se le estaba preparando una cena, y ella estaba tan abrumada por tantos detalles que se perdió el tiempo en tantos detalles en los preparativos, que no tuvo tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora, ella tenía buena intención, pero su afán hizo que ella se perdiera lo que es importante, que era escuchar la palabra del Señor. Mire, los preparativos a ella le tomaron tanto tiempo que se perdió estar en la palabra de Dios, y entonces ella entró en afán y preocupación, y entonces fue a reclamarle al Señor Jesús para que le dijera a su hermana que le ayudara. Ahora, el énfasis de este texto no está únicamente en los preparativos, realmente está en la preocupación de Marta. Y yo quiero hablarte de esto, hermanos. Nosotros en este tiempo estamos en un estrés y en una preocupación que no es buena, y no es natural, y no es normal. Ahora, yo quiero que usted observe en este verso los peligros de las preocupaciones. Y número uno, el primer peligro de las preocupaciones es que las preocupaciones roban tiempo valioso para Dios o con Dios. Note esto, como te dije, Marta estaba tan ocupada en los preparativos que se perdió el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Por estar tan afanada, ella no tuvo el tiempo para escuchar al Señor. Mire, es interesante que Marta tenía a Jesús en casa, pero estaba tan preocupada que no aprovechó el hecho de tener a Jesús en casa. Y esto me hace pensar en cuántos cristianos están tan preocupados por tantas cosas que se olvidan que Jesús nos ha dicho que no nos dejará ni nos desamparará, y perdemos tiempo valioso que deberíamos ocupar para estar con Dios. Lo perdemos por causa de las preocupaciones. Por estar preocupados, perdemos tiempo valioso de estar con Dios. Ninguna persona que anda afanada y preocupada realmente considera tiempo para con Dios. Ellos, los afanes y las preocupaciones justamente le roban el tiempo valioso para estar con Dios. Y hay algo que hacen las preocupaciones, que es lo siguiente: promueven un activismo innecesario. Dice que ella estaba preocupada con los preparativos de la cena. Mira, ella estaba exagerando en los preparativos. Eso es lo que nos da la idea en el sentido del texto. De hecho, cuando Jesús le reclama o le dice a ella: Marta, Marta, afanada estás con tantas cosas que no son realmente necesarias. Le está diciendo: sabes que yo no necesito tantos detalles. Hermanos, y ella estaba, el que anda afanado entra en un activismo innecesario, ¿sí? Ella estaba con muchos quehaceres, y la pregunta es: ¿cuántos de estos quehaceres eran realmente necesarios? Jesús le dijo que ella estaba excesivamente preocupada, ocupada en tantas cosas, que entró en ese activismo innecesario. Y me hace pensar en nosotros. ¿Cuántas cosas hacemos inclusive en el nombre del Señor? Cosas que hacemos para Dios que realmente no son necesarias. Y que esas cosas nos roban el tiempo valioso para estar con Dios. Dios no solamente quiere que
le sirvamos a Él. Dios también quiere que estemos con Él. Porque si una persona se ocupa tanto en hacer algo para Dios y se olvida de estar con el Señor, con el tiempo se convertirá, discúlpeme, en un extraño en la presencia de Dios. Se olvidará a quién le sirve y por qué sirve. Así que cuidado con entrar en ese activismo. Y muchas veces pensamos que estar ocupado es un signo de importancia. Esta es una persona muy ocupada, está ocupado en esto y en aquello, pero realmente, ¿cuánto de lo que nosotros hacemos para Dios, Él realmente lo necesita y lo avala? Un activismo innecesario nunca nos va a llevar a estar con Dios. Antes nos va a alejar de estar con Dios. Así que las preocupaciones roban tiempo valioso para estar con Dios, promueven un activismo innecesario y, en tercer lugar, malogran nuestro servicio. ¿Sí? Note que Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora, las preocupaciones afectaron el estado de ánimo de Marta. Ahora ella se encuentra sirviendo enojada. Porque en el verso 41 leemos: respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Note algo, y es completamente contradictorio que alguien que sirve al Señor termine molesta, no solamente con su hermana, sino también con el Señor, porque Marta estaba molesta con su hermana María y con el Señor, porque ella la dejó sola trabajando y Jesús no le llamaba la atención, según el pensamiento de Marta, a María, su hermana. Así que ella terminó enojada, hermanos. Y esto es interesante porque nosotros nos afanamos tanto por tantas cosas en cuanto al servicio a Dios, que terminamos malogrando nuestro servicio, afectando negativamente nuestro servicio. Mire, cuando empezamos a comparar nuestro servicio y a indignarnos con otros y a sentirnos como los únicos que hacemos las cosas, algo está mal con nosotros, ¿sí? Así que el preocuparse nos lleva a malograr nuestro servicio. Es una ofrenda que no va a ser recibida de manera aceptable por el Señor. Y también, en cuarto lugar, nos lleva a reclamaciones. Note que Marta finalmente estalló y le fue a reclamar al Señor: no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola, mándala a servir conmigo. Ahora, eso es interesante porque la preocupación y el afán llevaron a Marta a reclamarle al Señor. Ahora, note esto, con este reclamo ella se está poniendo como una víctima. Y no solamente como una víctima, está acusando a Jesús de ser insensible. Dice: no te preocupas, no te da cuidado de que mi hermana me deja servir sola. Yo estoy sirviendo sola. Todo el trabajo me lo dejan a mí. Todo lo hago yo. ¿Has escuchado esta palabra, hermano? En la iglesia, en algún lugar. Ella está reclamándole al Señor porque está, en el fondo, las preocupaciones lo que están haciendo es desgastándola. ¿Sí? Y nadie desgastado emocional y físicamente puede servir adecuadamente al Señor. Ahora, debemos entender que cuando servimos enojados, comparándonos con otros, asumiendo la actitud de víctima y culpando a terceros, algo está mal con nosotros. Así que, en segundo lugar, no debemos permitir que las preocupaciones afecten nuestro servicio a Dios. Hacer a un lado las preocupaciones. Y hemos señalado 4 peligros que producen las preocupaciones. Y en tercer lugar, quiero finalmente que veas que lo necesario es un asunto de decisión, de elección. Leamos el verso 41 y 42. Dice así: respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas.
Mire lo que dice el verso 42. Pero una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Jesús le dijo a Marta que María había escogido, que era necesario solo una cosa, y que su hermana escogió la mejor parte. Mire, el enojo de Marta no le hizo ver lo que era realmente necesario. ¿Y qué era lo necesario? Lo necesario no era llenar de tantos detalles una cena del Señor. Era estar con el Señor. Era aprovechar al Señor. Era lograr beber y absorber todo lo que Jesús estaba enseñando. Pero ella estaba tan afanada que se perdió la oportunidad de elegir la parte buena. María, por su parte, eligió la buena parte, y el Señor dice que no le será quitada. La buena parte, hermanos, es estar con el Señor, es escuchar al Señor, es escuchar la palabra del Señor. Está bueno servir, pero que el servicio no ahogue nuestro tiempo de estar con el Señor, de tener la palabra del Señor. Las dos hermanas son necesarias en la iglesia, la que sirve y la que contempla. Nosotros debemos tener algo de ambas: el servicio de María, pero también la prioridad, el servicio de Marta, discúlpeme, pero también la prioridad de María, de buscar al Señor. La mezcla de estas dos cosas hacen un cristiano poderoso. Ahora note esto: era una elección y ella tenía que elegir, y lo necesario es asunto de elección. Mire, ¿elegimos pasar tiempo con Jesús o elegimos afanarnos? Nosotros lo decidimos. Mire, que el afán por hacer para el Señor no te robe la oportunidad de pasar tiempo con Él y de aprender con Él. Quiero finalizar con una historia. Cuando la NASA empezó a hacer sus vuelos al espacio, descubrió que cuando los astronautas estuvieran en el espacio y tuvieran que escribir algo, los bolígrafos no les servirían, porque como están sin gravedad, la tinta no bajaría. Frente a este problema, ellos decidieron tomar una solución, y la solución le tardó 6 años y le costó $12 millones, hasta que lograron crear un bolígrafo que pudiera escribir bajo cuando no hubiese gravedad. No solamente en gravedad cero, sino también en las más debajo del agua y en las más bajas temperaturas. Este bolígrafo podía escribir, y no solamente en las más bajas temperaturas, en las más altas temperaturas este bolígrafo podía escribir. Los rusos, que también estaban en la competencia por enviar el hombre al espacio y conquistar el espacio, tuvieron que enfrentar el mismo problema. ¿Qué hicieron los rusos? ¿Sabes qué hicieron los rusos? Usaron un lápiz, así de sencillo. Frente a un mismo problema, dos soluciones diferentes, una más costosa que la otra. Hermanos queridos, todos tenemos la oportunidad de elegir. Elegimos lo necesario, o nos afanamos como los hombres de la NASA y perdemos tiempo y gastamos dinero, o tomamos una solución sencilla y simple como la de los rusos y tomamos el camino de lo necesario, de lo más importante. Que tu afán por servir al Señor no te robe la gran oportunidad de estar con Él. Que Dios no permita que los afanes te conviertan en un servidor que desconoce a quien sirve. Que el Señor te bendiga. Ya en la parte final de nuestro servicio, quiero orar por todos aquellos que están afanados, preocupados, estresados, y que esta pandemia los tiene definitivamente en esa situación. Quiero orar
Porque a pesar de esta situación, nosotros podemos todavía mantener una comunión con el Señor. Todavía podemos estar con Él como María y podemos nosotros recibir del Señor. Quiero orar por todos aquellos que el Señor se les lleve ese afán. Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Jesús, estoy orando para que tú tomes el control, Señor. Yo sé que la situación que vivimos causa estrés emocional, fatiga, no solamente física, sino también emocional. Y te pido, Padre Celestial, que tú coloques de tu paz y de tu amor y de la confianza en ti sobre todos aquellos hijos que están ahorita mismo experimentando estrés, preocupación, cansancio y fatiga, y se están olvidando de lo necesario, que es buscarte a ti y recibir de tu palabra y estar a tiempo contigo y abrirle nuestro corazón al Señor. Padre amado, estoy orando para que tus hijos entren en esto que es lo necesario, en buscar la buena parte, en estar contigo, en aprender de ti y entender que el tiempo que pasamos contigo nos va a ayudar a que nos rinda el resto del día. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pido. Amén y amén. Hermanos, que el Señor te bendiga. Si tienes alguna preocupación, algún motivo de oración, por favor llámanos a nuestros números telefónicos, ahí están. Conéctate con nosotros por nuestras redes sociales, ahí también están. Y quiero que sepas que te amamos en el nombre del Señor y que nos interesas, hermanos. Quiero despedirme con la bendición que el Señor ordenó a los sacerdotes a dar al pueblo del Señor. Y es la siguiente: que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Te amo como si te hubiera parido. Que el Señor te bendiga.